Hola, hola, queridos estudiantes. Bien, vamos a trabajar con dos temas en esta ocasión. Lamentablemente la semana anterior, las 2 semanas anteriores más bien fueron semanas bastante irregulares. Por eso es que la semana pasada más bien tuvimos que igualarnos un poco. Así que vamos a hablar de dos temas, ¿no? Primero, el primer tema que vamos a tratar en este momento son los dos tipos de polis, Atenas y Esparta, y la otra vamos a hablar de la mujer en la Grecia antigua. Pues bien, comenzamos. Vamos a ver el objetivo principal de tratar el tema de las polis griegas. De manera particular vamos a hablar de Atenas y Esparta. Y el objetivo general en este momento es que nosotros debemos eh, ser capaces de identificar cuáles fueron las características más destacadas de las polis griegas, Atenas y Esparta, enfatizando de manera particular en la democracia de Atenas. Continuamos. Ahora sí, ya de manera específica vamos a tratar el tema de dos tipos de polis, Atenas y Esparta. Estamos hablando de las principales ciudades-estado de los griegos, ¿no? Allá por el siglo V antes de Cristo hay un periodo que dentro de la historia de la Grecia antigua se conoce como el periodo clásico. En esta etapa del periodo clásico van a convivir dos sistemas políticos opuestos. Estos son la democracia que se inaugura en Atenas y en Esparta se vivía la oligarquía. Democracia en Atenas y oligarquía en Esparta. Bien, ahora vamos a hablar específicamente de la democracia de Atenas. Antes de adentrarnos en la democracia de Atenas, debemos entender que después de las famosas guerras médicas ocurridas en estos territorios, vamos a ver cómo Atenas va a alcanzar su máximo esplendor político, esto debido gracias a los grandes cambios socioeconómicos ocurridos en aquel entonces. Se mejora el nivel de vida, hay mayor actividad agrícola, ganadera, artesanal. eh, los excedentes productivos motivan el aumento, el crecimiento de la actividad comercial y eso hace también que se refleje en el ámbito político, ¿no? Eh, la democracia de Atenas va a alcanzar su forma definitiva con este gran pensador. Precisamente aquí tenemos una escultura del busto de este gran personaje conocido como Pericles, ¿no? Entre los años 495 y 429 antes de Cristo. No se olvide, Pericles es el gran personaje que logra darle forma definitiva a la democracia de Atenas, ¿no? Ahora sí, rápidamente recordemos lo que es la democracia. Es un sistema de gobierno, ¿no? Es un sistema político donde la característica es fundamental es que es ejercido, dirigido por el pueblo. Recuerden, demos pueblo kratos poder, es decir, el poder del pueblo. Y esta democracia, hay que estar claros que está totalmente opuesto a estas formas de gobierno denominadas tiranías, oligarquías y aristocracia. Entonces, la democracia, no se olvide, es opuesto a tiranías, a oligarquías y a la aristocracia. Continuemos, por favor. Entonces, esa democracia de Atenas se regía bajo dos principios fundamentales: el principio de la igualdad y de la libertad. Ya. Entonces, ¿cómo era esa democracia de Atenas? La democracia de Atenas tenía esto que se conoce como una democracia directa. Y cuando hablamos de democracia directa, es un tipo de democracia donde el pueblo también interviene en la toma de decisiones. Sí, nada más que aquí hay una característica particular. Ahora, hay que entender que eran otros tiempos, lógicamente, ¿no? En esa democracia directa tenían derechos y deberes únicamente quienes eran considerados ciudadanos. ¿Y quiénes eran considerados ciudadanos? Únicamente los hijos de padres atenienses y que tenían poder económico, es decir, eran ricos económicamente hablando, ¿no? En esa democracia directa donde participaban los ciudadanos existía una figura que se llama la asamblea, y la asamblea
era el máximo órgano de gobierno, como hemos puesto aquí, era el máximo órgano de poder. Y ellos eran quienes tomaban, tenían el derecho a legislar, a participar en el gobierno de las puertas. En la asamblea se discutían las leyes, se discutían las propuestas y la toma de decisiones políticas, tal como aquí lo hemos escrito, ¿no? Además, en esa democracia de Atenas existía la presencia de magistrados y gobernantes quienes duraban poco tiempo en el cargo, quienes duraban poco tiempo en el poder. Aquí debemos mencionar que nosotros estamos totalmente de acuerdo en que se haya dirigido las cosas de esta manera, ¿no? No podía ser justo que magistrados y gobernantes duren mucho tiempo en el cargo, y mucho peor si es que estos gobernantes no habían tenido buenos resultados, ¿sí? Entonces, ahora vamos a hablar de la ciudadanía. De antemano, nosotros ya dijimos que la ciudadanía básicamente servía a quienes habían nacido en Atenas o eran hijos de padres atenienses, ¿no? Entonces, dentro de la ciudadanía hay que entender que la democracia está basada en la soberanía de la multitud, es decir, en la soberanía del pueblo. Pero recuérdese que el pueblo básicamente está formado por quienes son considerados ciudadanos. ¿Listo? Entonces, por ciudadanía debemos entender que es el conjunto de personas en pleno ejercicio de deberes y derechos, ¿sí? Entonces, esa ciudadanía estaba destinada básicamente o únicamente para hijos de padres atenienses y que tenían poder económico. Y ricos le hemos puesto aquí, ¿no? Ellos son los que tenían los deberes y los derechos. Ellos son los únicos que podían elegir y ser elegidos. Ahora bien, continuamos. Había algunas otras autoridades, algunos otros funcionarios. Vamos a hablar de los jueces. Los jueces, que eran los encargados de impartir justicia, eran los encargados de juzgar, eran sorteados y algo que es muy importante, eran evaluados por una figura que se llama la docimacia. Entonces, jueces que actuaban mal, jueces que no actuaban de manera correcta, eran evaluados y debían necesariamente, obligatoriamente, que rendir cuentas de sus actos, ¿no? Tal como ahora. Miren, los funcionarios públicos, nosotros al final de cada ejercicio de trabajo debemos rendir cuentas. Antiguamente los jueces también, los jueces atenienses, debían rendir cuentas y debían ser evaluados por esta figura que se llamaba la docimacia, que eran los encargados de juzgar si los jueces han actuado mal o han actuado bien, ¿no? Ahora vamos a hablar ya de manera específica del famoso principio de la igualdad de la democracia de Atenas, ¿no? Entonces, vamos a hablar rápidamente de dos personajes, ¿no? Heródoto y Tucídides. Estos personajes son considerados figuras principales dentro del ámbito de la historia de los griegos. Se destacan también por ser los primeros historiadores a nivel mundial, ¿no? Tanto Heródoto y Tucídides utilizaban la palabra igualdad en lugar de democracia. Es decir, la igualdad, la democracia era relativa a la política, pero hay que entender que ese principio de igualdad era solo para los atenienses, es decir, para quienes estaban considerados ciudadanos, ¿no? Ahora bien, vamos a ver las características del sistema de gobierno de Atenas, es decir, de la democracia, ¿no? Se regía bajo tres características fundamentales, ¿no? Tres términos un poquito desconocidos para nosotros, pero que lo hemos explicado en esta diapositiva de una manera súper sencilla, ¿no? La isonomia, la isegoria y la isocracia. La isonomia significa la ley es igual para todos, es decir, el principio de igualdad para todos regía dentro del ámbito de las leyes y esto estaba bastante bien. El otro término, la isegoria, quería decir, se fundamentaba en la igualdad política, es decir, que todos los ciudadanos tenían derecho a participar en asuntos públicos, entiéndase, asuntos políticos, ¿no?
Finalmente, la isocracia, donde todos los ciudadanos tenían derecho a ser jueces, a ser magistrados. Todos tienen derecho a ejercer la magistratura. Es decir, esto estaba bastante bien, pero siempre debemos recordar que la democracia de Atenas tenía como ciudadanos únicamente a los hijos de padres atenienses y gente que tenía poder económico. Listo. Ahora nos pasamos a ver el principio de la libertad, el principio de libertad. Los atenienses manejaban una frase que decían, ser libres es no ser esclavos. Ser libre era no ser esclavo. Y bajo ese término ellos tenían esa libertad que se dividía en tres tipos de libertad, disculpen la redundancia, ¿no? La libertad civil, la libertad jurídica y la libertad política. En lo que tiene que ver con la libertad civil, ellos abolieron la esclavitud por deudas, pero entiéndase, por favor, la libertad civil es básicamente para los ciudadanos, ¿sí? Porque había esclavitud, todos lo sabemos, ¿no? Listo. La libertad jurídica consiste en que la ley protegía su integridad física. Entonces ellos eran los que estaban salvaguardados físicamente, porque la ley jurídica o la libertad jurídica los amparaba, ¿no? Y finalmente tenían la libertad política. Dentro de la libertad política, los atenienses debían obedecer a las leyes de la ciudad y no al líder, y no únicamente al líder, sino básicamente lo fundamental era obedecer las leyes que regían a la ciudad. Y eso para nosotros debemos entender que estaba bastante bien, ¿no? Pero seguimos insistiendo, esa libertad civil, esa libertad jurídica, esa libertad política es básicamente para quienes eran considerados ciudadanos, ¿sí? Es decir, quienes eran ciudadanos, así se cansen, tengo que repetir, únicamente quienes habían nacido en Atenas y eran padres de atenienses y que tenían poder económico. Ahora, esa democracia tenía valores absolutos. Esa democracia era una democracia plena. Por supuesto que no, obviamente que no. La democracia de Atenas no tenía valores absolutos. ¿Por qué decimos eso? Porque excluía, era una democracia excluyente. En primer lugar, excluía a las mujeres. Las mujeres no tenían derechos políticos y, como ustedes saben, estaban destinadas básicamente al rol doméstico y al rol reproductivo y al rol de cuidar a los niños y al rol cultural. Hasta ahí llegaba el rol de las mujeres, es decir, era una democracia excluyente. ¿A quién más excluía la democracia de Atenas? A los extranjeros. Los extranjeros no tenían derechos políticos y en caso de guerra, ahí sí debían pelear junto a artesanos y comerciantes en defensa de Atenas, ¿no? Oigan, un poquito como que no nos agrada esto, ¿no? O sea, yo genero riqueza, soy artesano, soy extranjero, soy comerciante, genero riqueza para Atenas, pero esa Atenas me excluye a mí, porque yo no soy tomado en cuenta al momento de elegir o ser elegidos. Listo, y el tercer grupo que es excluido dentro de la democracia de Atenas son los esclavos. Como nosotros sabemos, los esclavos son prisioneros de guerra, hijos de esclavo, y aquí tenemos una particularidad, que los esclavos van a trabajar para los grandes terratenientes y para el ejército. Así es como se ocupa a los esclavos. Listo, hemos visto el principio de la libertad y el principio de la igualdad en Grecia. Finalmente, vamos a hacer en esta primera parte un ejercicio de análisis de lo que era la democracia de la antigua Atenas hasta la actualidad. Democracia de la antigua Atenas hasta la actualidad. Pues bien, vamos a entender, eso es una cronología histórica de cómo fue evolucionando la democracia, esa democracia de Atenas, ¿no? Entonces, en un primer momento, en esta primera frase, le hemos puesto que la democracia de Atenas, mejor dicho, la democracia pasó con formas autocráticas, es decir, cuando, por ejemplo, en reinos de imperios
una sola persona ejercía el poder total sobre un determinado estado, sobre un determinado territorio, ¿no? Esto se conoce como una forma autocrática, donde una sola persona ejerce total, el poder total, es decir, en absoluto, no hay democracia, ¿no? Evoluciona, pasa el tiempo y llegamos al siglo XVII y vamos a ver cómo nacen los parlamentos en los sistemas absolutistas, en la época de los reyes, ¿no? Vamos a ver que existe una cierta evolución donde por fin se da paso a que existan los parlamentos y en los parlamentos se va a discutir también, se va a plantear opiniones. Esto ya es un pequeño avance, ¿no? Años atrás, antes de esto, en un régimen absolutista era imposible que existan los parlamentos, pero esto ya se logró en el siglo XVII. Hay grandes personajes, uno de los más nombrados es John Lung. En la época de la Ilustración, en el siglo de las luces, vamos a ver que surgen otros grandes personajes, otros ilustrados, Juan Jacobo Rousseau, Diderot, Montesquieu y algunos otros, y surge un sistema político que no es solamente un sistema político, sino es un sistema social, político y económico que se llama el liberalismo. Y entre los tres, primero un personaje, John Locke, los ilustrados y el liberalismo van a motivar, van a avivar las revoluciones burguesas. Y esas revoluciones burguesas, al grito de libertad, igualdad y fraternidad, van a ser las revoluciones burguesas. La revolución burguesa de Francia, que es quizá la más importante. La revolución inglesa y la revolución en Estados Unidos, ¿no? Y con esa filosofía, con esa ideología de libertad, igualdad y fraternidad, que obviamente iba a ser solo para la burguesía, y con esas ideas incluso van a motivar que aquí en América Latina también se den las luchas independentistas, ¿no? Aquí ya le hemos puesto, ¿no? Libertad, igualdad y confraternidad, básicamente solo para la burguesía, ¿no? Cuando surgen las nuevas repúblicas acá en América, si bien es cierto, dice, existe igualdad ante la ley, pero sin embargo, por ejemplo, no todos tenían derecho al voto. En nuestro país, por ejemplo, en 1830, cuando nace en el Ecuador, se dice existe igualdad ante la ley, pero sin embargo se decía que para ser ciudadano había que tener dinero. Para poder elegir, no podían elegir, por ejemplo, las mujeres, no podían elegir los analfabetos, no todos eran considerados ciudadanos, había que saber leer y escribir. Entonces eran unas democracias bastante restringidas, ¿no? Imagínense que para el siglo XX, ¿sí? Analfabetos y mujeres todavía no tenían derecho al voto. Los analfabetos en el Ecuador recién votaron en 1978. Las mujeres allá por la década de 1930, gracias a Matilde Hidalgo de Prócer, que exigió sus derechos, y gracias obviamente a la revolución liberal de Eloy Alfaro. En la democracia moderna, la representación relevó la participación. El voto no influía en la elección. Básicamente ese voto que nosotros hemos asistido desde hace algunas décadas atrás, básicamente ese voto ha servido para elegir presidente, ¿sí? Y esas presidencias, esos gobiernos básicamente han servido para favorecer a las grandes élites, salvo raras excepciones, quizá en el gobierno de Eloy Alfaro, ¿sí? De ahí generalmente lo que se ha visto aquí es que nuestra presencia en las elecciones ha servido básicamente para beneficiar a las grandes élites, ¿no? En Latinoamérica, finalmente en Latinoamérica se busca reducir la representatividad y aumentar la participación mediante referendos y el poder popular, mediante referendos y consultas populares, a eso se refiere. Y eso es precisamente lo que hemos vivido este domingo 21 de abril, donde nosotros hemos asistido de alguna manera a tomar decisiones, aunque no he estado de acuerdo yo con esta consulta popular. Pero de todas maneras, de alguna manera ya se le toma al pueblo para tomar ciertas decisiones, ¿no? Mediante referéndum o consulta popular.
Ahora, vamos a ver cómo eran los grupos sociales en Atenas. Esto es súper sencillo, ¿no? Miren, los grupos sociales, básicamente en Atenas teníamos 4 grupos sociales. Los ciudadanos, mujeres y niños, metecos o extranjeros, más los esclavos, que eran los más numerosos. Los ciudadanos, ¿quiénes eran los ciudadanos? Los hijos de padres atenienses, como ya le hemos dicho, dueños de tierras, son grandes terratenientes, son los únicos que tienen derechos políticos. Y lo bueno es que también peleaban en las guerras. Las mujeres y niños no participaban en las guerras y no tenían derechos políticos, ¿no? Los metecos o extranjeros eran grupos de comerciantes, de artesanos, de campesinos que no tenían derecho a intervenir en el gobierno de las polis, eso ya lo hemos dicho, ¿no? Pero en casos de guerra debían defender a una ciudad, a una sociedad, a una polis que les discriminaba. Injusto desde todo punto de vista, ¿no? Los esclavos, que eran los más numerosos, eran prisioneros de guerra, hijos de esclavos, no tenían derecho y debían servir a los terratenientes y al ejército. Ahora vamos a hablar de Esparta. En Esparta, como ya lo dijimos en un inicio, en Esparta existía la oligarquía, ¿sí? La oligarquía de Esparta. Primero que nada, veamos la ubicación de Esparta. Acá en la parte superior, en la parte inferior tenemos este mapita de Esparta, donde está la ciudad principal, que es Esparta. Estaba ubicada en la península del Peloponeso. Todo esto que estoy señalando con este cursor es la península del Peloponeso, donde existían 5 aldeas principales y estas aldeas no tenían murallas. Económicamente, ¿de qué vivían en Esparta? Básicamente de la agricultura. Vivían de las tierras. Esas tierras estaban divididas en lotes estatales, no tenían monedas de hierro. Se decía que estaba, los lotes de tierra eran de propiedad estatal y que no existían monedas de hierro, para evitar que se note la diferencia entre ricos y pobres, un poquito tratando de maquillar esta situación, ¿no? Entonces, económicamente se vivía de la agricultura, de lo que producían las tierras, y esas tierras estaban divididas en lotes que pertenecían al Estado, ¿sí? Se utilizaban monedas de hierro, como ya se dijo, para tratar de disimular la diferencia entre ricos y pobres, ¿no? Ahora, dentro del sistema político, que ya sabemos que era la oligarquía, hay que decir, si bien es cierto, se menciona que existía una diarquía, que era un gobierno de 2 personajes considerados algo así como reyes, pese a eso, su sistema político se denomina la oligarquía. ¿Y qué es la oligarquía? Es un gobierno de pocos. ¿Sí? Es un gobierno de pocos, y dentro de ese gobierno de pocos puede ser pocos familiares o integrantes de una misma clase social, de un mismo grupo social, es decir, de un grupo de privilegiados. Creo que es más fácil llamarlo así, ¿no? Frente a la oligarquía, el gran Aristóteles, el filósofo griego, solía decir que la oligarquía era la degeneración de la aristocracia, ¿no? La aristocracia también era... aquí está, más bien, aquí vamos a explicar lo que es la aristocracia, ¿no? ¿Qué es la aristocracia? Asimismo es un sistema de gobierno de pocos, pero la diferencia con la oligarquía, que también es un gobierno de pocos, es que en la aristocracia hay un rasgo particular, y ese rasgo es que aquí estaban los mejor preparados, se llamaban los aristos, ¿no? Los mejor preparados para gobernar. Este es el rasgo particular, que aquí este gobierno de pocos, aquí en este gobierno de pocos estaban los mejor preparados, que se llamaban aristos, para gobernar. Ahora va a surgir un problema. Si bien es cierto, en un primer momento los mejor preparados eran los que gobernaban, sin embargo esto se fue degenerando, porque se va a perpetuar los lazos sanguíneos, y eso va a hacer que otra vez se convierta en un sistema de gobierno inadecuado, un sistema de gobierno que primero no van a estar los más preparados, y segundo va a ser una sociedad excluyente, ¿ya? Era un gobierno de reyes, guerreros, de soldados, ¿no? Por eso es que se dice que se considera oligarquía y no aristocracia. Entonces, para entenderlo, ¿no? Entonces, en resumidas cuentas, lo que existía en Esparta era una oligarquía, ¿sí?
y con algo parecido a la aristocracia, pero en resumidas cuentas no era una aristocracia, ¿no? Y aquí tenemos un esquemita donde podemos encontrar este esquemita, está en su libro de trabajo, cómo está la organización sociopolítica de Esparta, ¿no? Aquí tenemos los dos reyes, la diarquía que les habíamos dicho, tenemos la presencia de 5 foros, hay un consejo de ancianos que se llama Gerusia es un consejo de ancianos que dan consejos, ¿sí? Que asesoran a los 5 foros. Aquí en los que van a estar dentro de estos 5 gobernantes de este gobierno de pocos están los espartanos, conocidos también como espartiatas, que son ciudadanos con derechos políticos plenos para elegir y ser elegidos. Forman esto que se conoce como la pelia o asamblea popular, ¿sí? Aquí dentro tenemos una figura importante que es el ejército. Más abajo tenemos los periecos, que como hemos dicho eran los extranjeros, estaban sometidos por Esparta y con derechos restringidos. Y finalmente tenemos la presencia de los ilotas, que son los esclavos que no tienen derechos, que esto ya sabemos, ¿no? Entonces, mire, tenemos acá arriba, tenemos los espartanos, conocidos también como espartiatas, los periecos, que son sometidos por Esparta con derechos restringidos, son los extranjeros, y finalmente los ilotas, que son los esclavos, ¿no? Que no tienen derechos, eso lo sabemos desde hace mucho tiempo atrás. Listo. ¿Cómo era la sociedad espartana? ¿Ya? Aquí tenemos, ¿no? Los espartiatas, hijos de padres y madres dorios, recordarán, los dorios son un grupo poderoso que lograron dominar estas tierras también. Aquí tenemos la imagen. Era una clase gobernante política y militarmente preparados. De hecho, otra de las características que sobresale dentro de la sociedad espartana es que desde pequeños, desde los 7 años, los preparaban para la guerra. Por eso hemos puesto aquí, eran educados militarmente, eran los espartiatas, ¿no? Forman parte de los espartiatas también las mujeres y niños, donde las mujeres tenían mayor libertad y autonomía en la toma de decisiones, los niños tenían ciertos derechos, ¿sí? Cosa diferente a lo que ocurría en Atenas, ¿no? Más abajo tenemos los periecos, que eran extranjeros, ¿no? Descendientes conquistados de los diorios, si bien eran libres, pero casi no tenían derechos políticos o no tenían derechos políticos, se dedicaban básicamente a la agricultura, a la artesanía y a la actividad comercial. Y finalmente los ilotas o esclavos, que eran de propiedad estatal, que son utilizados básicamente para los trabajos agrícolas. Así es como estaba dividida la sociedad espartana. ¿De acuerdo? Ahora vamos a hablar del segundo tema que debemos revisar, ¿no? En realidad, como hemos dicho, no ha sido nuestra culpa, pero no podemos estancarnos. Así es que vamos a revisar el segundo tema, ¿no? Lo bueno de todo es que nosotros en la clase anterior ya hablamos un poquito de la sociedad espartana y de la sociedad ateniense, ¿no? Bien, la mujer en Atenas y Esparta. ¿Cuál es el objetivo fundamental de estudiar este temita de la mujer y de la mujer en Atenas y Esparta? Lo que nosotros intentamos es que, mis queridos jóvenes, que ustedes puedan comparar y contrastar la situación de la mujer en Atenas. Bien, comencemos con la mujer ateniense, ¿no? Primero que nada, la mujer de Atenas no tiene derechos políticos, no tiene derechos jurídicos, así de simple. ¿Por qué? Porque es una sociedad patriarcal, no hay a dónde perderse, ¿no? El matrimonio es un contrato privado, es decir, no existe un organismo como así, aquí nosotros tenemos un registro civil. El matrimonio es un contrato privado que aquí, como hemos dicho anteriormente, prácticamente el amor como que no existe, ¿no? Los padres deciden y las hijas y los hijos tienen que acatar. Y se realiza el matrimonio privado, o sea, no hay dónde registrar, así como nosotros lo hacemos en la actualidad, ¿no? Listo. La familia de la novia debía ceder un dote. La dote es algo así como una especie de herencia que en este caso las mujeres debían dar. Ahora es al revés en estos tiempos, ¿no? Sobre todo en el sector rural.
cuando va a haber un matrimonio, los padres del novio son los que llevan tremendas compras, ¿no? Para agradar al suegro, en este caso, a los consuegros, ¿no? Entonces, en aquel entonces era al revés. El padre de la novia era la que cedía la dote, ¿de acuerdo? El varón era el único que heredaba. Si había una hija única, debía casarse con un familiar. ¿Para qué? Para que sus hijos hereden, ¿sí? Es decir, matrimonios por interés, ¿sí? El varón era el único que podía pedir el divorcio. Si la mujer quería pedir el divorcio salados, no podía pedir. Así de simple, no solo el varón, más no. Miren, aquí hay un dato particular. ¿Qué pasaba cuando la mujer era sorprendida en infidelidad? Miren, aquí el esposo, el marido podía devolverla a la familia de la novia porque obviamente se sentía ofendido. Podía matar al seductor. Y una tercera cosa que podía hacer es que podía tomar una prostituta o una concubina. ¿Y qué pasaba si el hombre era encontrado infidelidad? Nada, pues. Era una sociedad machista, era una sociedad patriarcal, así que no pasaba nada. Más bien para los varones eso era algo normal, ¿no? Cosa que no debe suceder, mis queridos muchachos. Listo. Eso es lo que yo pienso. Bien, ¿cómo era la mujer en la ciudad, en Atenas? ¿Sí? La mujer de la élite, las mujeres de poder económico cuidaban el hogar y podían salir a servicios religiosos. ¿Sí? Las mujeres pobres, en cambio, tenían que apoyar en la economía familiar, es decir, debían trabajar, ¿no? Las mujeres extranjeras debían pagar el 50% de impuestos. No lo hemos puesto aquí, pero lo digo, ¿no? Las mujeres extranjeras debían pagar el 50% de impuestos. Las mujeres más pobres, en cambio, se prostituían, ¿sí? Es decir, vendían su cuerpo, ¿no? Las mujeres más educadas eran cortesanas para la gente de poder económico, ¿no? Y las esclavas servían en la casa de ciudadanos, cumplían varios servicios. Lo que les diga su jefe, su amo, debían hacer las mujeres esclavas. Es decir, terrible, terrible la situación de la mujer en Esparta. Obviamente que eran otros tiempos, ¿no? Ahora veamos pues qué pasaba con la mujer en Esparta. Ya, aquí hay, sí hay alguna diferencia, ¿no? Comenzamos diciendo que la mujer en Esparta tenía mayor autonomía, podía realizar actividades comerciales y podía también practicar artes, las que decían, ¿no? Las que, mejor dicho, las que podía, le interesaba, las que le gustaba, ¿no? ¿Qué pasaba cuando las mujeres, cuando eran niñas, ¿no? Desde niñas eran educadas en valores cívicos, como amor a su ciudad, amor a Esparta. Participaba en coros, en rituales, en la práctica de deportes, en carreras, en lanzamiento del disco, de la jabalina, la lucha, principalmente, ¿no? Las mujeres jóvenes en Esparta usaban ropa ligera, ¿sí? Aquí tenemos una imagen de una mujer espartana, ¿no? Ropa bastante ligera, con, con, con prendas de vestir un poquito altas y todo lo demás. La parte de la maternidad de las mujeres se reducía básicamente a criar hijos sanos y fuertes. Las mujeres de antemano sabían que desde los 7 años, si es que su hijo era sano y fuerte, debía formar parte del ejército espartano. Inclusive por eso se decía que el amor maternal dependía del amor a la ciudad. ¿Qué es esto? Está un poquito medio rara esta frase. Se resume en lo siguiente. Los hijos desde pequeños iban a formarse militarmente, ¿sí? Y si es que ese hijo moría defendiendo a su ciudad, a Esparta, era algo así como un hecho heroico, ¿no? Entonces era algo normal que los hijos vayan a la guerra y mueran. Y más bien eso era recibido como una hazaña, como algo positivo, ¿no? El matrimonio tenía un fin netamente reproductivo. El amor, seguramente habrá habido historias de amor de esas que nosotros vemos en las telenovelas, ¿no? Pero amor así prácticamente tiene un fin reproductivo. Es decir, había que procrear, ¿no?
El encuentro conyugal era un encuentro secreto. Eh, los novios se conocían recién el día de la boda, en muchos casos, ¿no? Aquí hay un caso curioso. Si es que lograban procrear hasta los 30 años, ahí recién se legalizaba el matrimonio, ¿sí? Eh, Cuando nosotros mencionamos que los varones debían ir a la guerra, hay que entender que pasaban poco tiempo juntos, ¿sí? Entonces, por eso es que los encuentros sexuales no eran frecuentes. Así que la idea era de que cuando se encuentren eh, exista, como podríamos decir, un poquito para no ser tan libertinos. Bueno, digamos, hasta ahí nos quedemos, ¿no? Eran encuentros esporádicos, eh, porque no pasaban mucho tiempo juntos, ¿no? Ya. No era obligatorio dar la dote. Aquí estaba bastante bien para la mujer, ¿no? Recuerde que en la mujer de Atenas debía dar la dote, ¿no? Eh, Había cierta igualdad ante la ley, porque la mujer podía tener amantes, heredar y acumular riqueza. Eso está bastante bien, ¿no? Todo lo contrario a lo que pasaba en Esparta, ¿no? En la ciudad las mujeres no tenían derechos políticos. Las mujeres no podían acudir a reuniones de hombres, tampoco podían formar parte del ejército. Finalmente, las esclavas debían realizar básicamente servicios domésticos y algunas otras actividades que les pedían sus dueños, sus dueñas. Listo. Ahora vamos a pasar a realizar un breve análisis de las mujeres griegas. ¿Sí? Tenemos mujeres griegas súper importantes, ¿no? Una de las mujeres griegas destacadas se llama Diotima de Mantinea. Ella vivió en el siglo V antes de Cristo. ¿Qué tiene de particular? Primero hay que entender que las mujeres han sido invisibilizadas. Hemos vivido una sociedad patriarcal donde las mujeres básicamente han formado parte de un grupo vulnerado, consideradas personas de segunda, de tercera clase y todo lo demás, reducidas básicamente al rol doméstico, al rol reproductivo, ¿cierto? Entonces aquí vamos a ver mujeres que sí existieron, mujeres famosas, mujeres que filosofaban, mujeres científicas, y eso es lo que vamos a tratar en este momento, ¿no? Primero, Diotima de Mantinea, vivió en el siglo V antes de Cristo, ya lo dijimos, ¿no? Imagínense, mis queridos jóvenes, que esta Diotima fue maestra de Sócrates, el gran filósofo, el principal filósofo de los griegos. Y para que una mujer haya sido maestra de Sócrates, debió haber sido súper inteligente. Entonces, desde ahí nosotros ya vemos la valía de esta gran mujer, ¿no? Se dice que ella le transfirió el concepto de amor plasmado en la obra de Platón que se llama El Banquete. Y en esa obra, El Banquete, se discute sobre el significado del amor filial. En esa obra, Sócrates era el orador principal. Y miren, Diotima de Mantinea llegó a ser sacerdotisa del templo de Apolo, el dios de la guerra, el dios de la belleza de los griegos, ¿no? Sócrates utilizaba una frase para hablar bien de Diotima de Mantinea. Mantinea es la ciudad, ¿no? Eh, Así pronunciaba, se refería a Sócrates sobre Diotima. Fue gracias a los sacrificios de purificación de Diotima que Atenas se libró de la peste. En aquel entonces eran comunes la peste que aniquilaba gran cantidad de personas, pero se mencionaba que gracias al sacrificio de Diotima es que Atenas se libró de la peste. Ese es Diotima de Mantinea. Bien, ahora tenemos otra mujer, Teano de Crotona, vivió en el siglo VI antes de Cristo. ¿Quién fue Teano de Crotona? Fue hija de un amante de las ciencias. No les voy a decir el nombre, les voy a hacer un crucigrama y ustedes van a tener que investigar quién fue el padre de Atenas al que se le conocía como el amante de las ciencias, ¿no? El papá de Teano de Crotona era Mecenas de Pitágoras. Esta palabra posiblemente es nueva para ustedes. Mecenas, ¿qué es mecenas? Es una persona que apoya con dinero a quienes hacen cultura. En este caso, ciencia, ¿no? A Pitágoras, ¿no? Miren, Pitágoras tenía una escuela donde enseñaba ciencias exactas, matemáticas de manera particular, ¿no? Y Teano de Crotona fue discípula de Pitágoras.
se dice que Pitágoras era súper mayor para Teano. Teano era jovencita y Pitágoras súper mayor. Cuando muere Pitágoras por el paso de los años, ella va a ser la directora de la escuela pitagórica, para tener una idea, ¿no?, de lo que era esta Teano. Listo, esos son los datos que tenemos de Teano. Vamos a hablar de Hipatia de Alejandría. Hipatia de Alejandría fue hija de Teón. Hipatia vivió entre el año 355 hasta el año 416 ya de nuestra era, ¿no? Esta Hipatia de Alejandría, junto con Teano, a estas dos se les considera las pioneras de las matemáticas. ¿Por qué? Porque realizaron grandes avances dentro del ámbito de las matemáticas. Y hablando específicamente de Hipatia de Alejandría, por ejemplo, dentro de los grandes aportes que hace Hipatia, tenemos grandes avances en el campo de las matemáticas, de la geometría, del álgebra y de la astronomía. Inclusive se dio el lujo de mejorar el diseño del astrolabio. El astrolabio es un instrumento de orientación, pero en la noche, ¿sí? En aquel entonces fue uno de los grandes inventos, ¿no? Inclusive se dio el lujo de inventar un densímetro, es decir, para medir la densidad de los cuerpos, ¿no? Finalmente, Hipatia de Alejandría dirigió la escuela platónica de Alejandría, obviamente, en el año 400. La época en que vive Hipatia de Alejandría es ya después, de nuestra era, es decir, después de Cristo, ¿no? Dio clases de matemática y filosofía en la escuela que se conoce con el nombre de escuela neoplatónica. Aspasia de Mileto es la tercera mujer que vamos a ver. Es la cuarta mujer que vamos a ver, ¿no? Aspasia de Mileto. ¿Qué hizo Aspasia de Mileto, que vivió entre los años 470 hasta el 400 antes de Cristo? Es súper famosa, ¿no? Recuerden quién era Pericles. Pericles dicen que él fue el que consolidó la democracia en Atenas. Y esta Aspasia, esta damita Aspasia de Mileto fue la consejera y esposa de Pericles. Es más, se dice, las malas lenguas, entre comillas, dicen que fue Aspasia, la esposa de Pericles, la que le daba haciendo los discursos a Pericles, ¿sí? Se dice que detrás de Pericles había esta gran mujer. Más bien, yo no concuerdo con esta frase que detrás de un gran hombre existe una gran mujer, sino que existe una gran mujer y punto. Ya, a ver, ¿qué vamos a decir aquí? Estos personajes tienen sus cuestionadores, tienen sus enemigos, ¿no? Mire, los poetas cómicos de Mileto le acusaban a Aspasia de promover las guerras, le culpaban sin razón, ¿no? Esta Aspasia de Mileto era una gran oradora, amiga de políticos, artistas y filósofos. Sócrates fue su discípulo, imagínense, ese gran Sócrates, discípulo de una mujer. ¿Quién lo habría de pensar, no? En una sociedad machista, en una sociedad patriarcal. Miren, el gran Platón, el gran Jenofonte, el gran Plutarco, Cicerón, estos últimos filósofos romanos, la alabaron. Lastimosamente, esta señora no tuvo un final feliz. Por todas sus obras, tuvo enemigos y fue arrastrado hasta el Cesario, un lugar que ya vamos a hablar más adelante del Cesario, y fue incinerada en el Cinareo. Eso es lo que le pasó, una muerte trágica a Aspasia de Mileto. Finalmente vamos a hablar de Safo de Lesbos. ¿Quién fue Safo de Lesbos? Primero que nada, vivió entre el año 650 y el 610, 580 a.C., ¿no? Fue exiliada en Lesbos. Formó una sociedad que preparaba jóvenes para el matrimonio. En realidad, yo no le veo mucho mérito a esta señora, a esta Safo de Lesbos, pero sin embargo, está en su libro y la revisemos así brevemente, ¿no? Como hemos dicho aquí, fue una mujer que formó una sociedad que preparaba jóvenes para el matrimonio. Se dice que formó la casa de la servidora de las musas. En esa casa se enseñaba a las mujeres a recitar poesías, se les enseñaba canto, a elaborar coronas y colgantes de flores. Aquí hay un caso medio particular, ¿no?
se dice que esta mujer era el símbolo del amor entre mujeres. Entonces, al parecer, esta Safo de Lesbos era lesbiana, cortejaba mujeres. Y yo, en realidad, como digo, no le encuentro mucho mérito, pero está en el libro y dice que hay que hay que tratarla, ¿no? Ustedes, con la suficiente capacidad, podrán juzgar o no juzgar. Bien, mis queridos muchachos. Y muchachas, ¿no? Señoritas y señores, llegamos al fin de este pequeño video, entre comillas, pequeño video de 44 minutos que vamos a tener que revisarlo porque es muy importante, porque nos va a permitir resolver los cuestionarios y tener un pleno conocimiento, tal vez no un pleno conocimiento, pero un conocimiento suficiente de los temas que hemos tratado, ¿no? Hasta aquí quedamos, mis queridos muchachos. Lo mejor de lo mejor. La próxima clase vamos a hablar de la cultura en Atenas. Hasta aquí quedamos. Listo. Gracias por su atención.